Bien. En la regla de 3 que estamos viendo, hay dos casos que vemos. Que sea simple y que sea compuesta. Correcto. Ahora, regla de 3 simple. ¿Cómo se hace? Y compuesta, ¿cómo se hace? Este es el más rápido. ¿Por qué? Porque acá participan solo dos magnitudes. ¿Ya? Participan solo dos magnitudes. En cambio acá participan más de dos magnitudes. Así es. Esa es la diferencia. Acá hay más de dos magnitudes. Cuando es regla de 3 simple, nosotros ya sabemos dos casos nada más. ¿Cuáles son? O bien es directamente proporcional, o bien es inversamente proporcional. Eso sabemos. ¿Ya? Y cuando era directamente proporcional, bueno, pues sabemos que se dividen los valores. Listo. Y cuando es inversamente proporcional, sabemos que se multiplican los valores. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa cuando hay más de dos magnitudes? Cuando hay más de dos magnitudes, vamos a poner así. A ver. ¿Qué se hace cuando hay más de dos magnitudes? Una magnitud se coge para comparar con todas las demás. Una con todas. Vamos a suponer que A con B sale directa. A con C sale directa. A con D sale inversa. Y A con E sale inversa. ¿Ya? Cuando ocurre esto, entonces, se forma una proporción con ellas 5. Se tiene que hacer así. Primero se pone A. La que se toma con todo se pone primero. Y respecto a él, a los que quedan. Cuando es directa, entonces B y C dividen. B y C dividen. Y cuando es inversa, D y E le multiplican a A. Listo. Y esto permanece constante. Así es. ¿Ya? Constante. Muy bien. Estas son las características básicas. Con eso sale cualquier problema de regla de 3. Esa es la esencia. Ahora hay que aplicar esa esencia. ¿Ya? Entonces acá te voy a mostrar la pregunta número 1. Quiero tu concentración total. A ver, voy a pedir, si tienes una página encendida, que no sea mi curso, que no sea la plataforma del colegio, ciérrala ahorita. Ahorita la cierras y concéntrate. ¿Ya? Concéntrate. El profesor se da cuenta, sobre todo los que tienen la cámara encendida. ¿Ya? Porque cuando hay cámara encendida, yo me puedo dar cuenta quién está divagando sus ojos por mil lugares a la vez. No se da cuenta. Entonces yo voy a pedir tu concentración total. ¿Ya? Bien, gracias. Gracias. Atentos, ¿ah? Te pido que participes, tienes que decir lo que corresponda, ¿ya? Atención. Listo. Acá entonces, si no, ojo que los que no contestan se van a sala de espera, ¿ya? Bien. Atentos acá. Este es un problema de regla de 3 simple, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son las magnitudes. Eso es lo primerito. ¿Qué magnitudes puedes notar aquí? ¿Cuáles son las magnitudes que notas? Dice, una secretaria digita 20 problemas en 8 minutos. ¿Cuántos problemas digitará en 22 minutos? Entonces, lo primero que hemos notado es que habla de 20 problemas resueltos. ¿Ya? Y 8 minutos. Tiempo. ¿Cuántos problemas digitará en 22 minutos? En 22 minutos no sabemos cuántos problemas va a digitar. Pero lo que sí puedo notar es que hay dos magnitudes. El número de problemas resueltos y los minutos empleados. ¿Qué relación guardan esas dos magnitudes?
¿Ah? ¿Qué relación guardan esas dos magnitudes? A ver, ¿directa o inversa? Es directa. Veamos, sí. Porque si quiero resolver más problemas, lo podría hacer en más o menos minutos. Para En hacer más más minutos. problemas, más minutos. O al revés, si pasan más minutos, podré resolver más o menos problemas. Se supone más problemas. Por eso es directamente proporcional. ¿Se deja entender? Si los dos aumentan, son directamente proporcionales. Por ser directamente proporcionales, dividimos. En el primer caso es 20 problemas, 8 minutos. En el segundo caso son X problemas, 22 minutos. Acá podemos simplificar. Cuarta, cuarta. Cuarta es 5 y cuarta es 2. Para que me dé 22, de 2 a 22 multiplico por 11. Entonces arriba será 5 por 11. ¿Y cuánto es 5 por 11, muchachitos? 55 sería la respuesta. ¿Ya? Bien, esa es la pregunta número 1. ¿Listo? Y se llama regla de 3. ¿Simple o compuesta? ¿Simple o Simple. compuesta? Simple. ¿Por qué simple? Porque tiene solamente dos magnitudes. Dos magnitudes, nada más. Número de problemas es una magnitud y cantidad de minutos, tiempo, es la segunda magnitud. Muy bien, excelente. Fíjense acá. Acá. Dice que hay una cuadrilla. Cuadrilla es conjunto de trabajadores que puede hacer una obra en 120 días. ¿Cuántos días tardará otra cuadrilla en hacer la misma obra si su rendimiento es el triple del anterior? Bien, ¿cuáles son las magnitudes que puedes notar aquí? El número de días es una magnitud, ¿ya? Y la eficiencia o rendimiento es otra magnitud, ¿ya? ¿Se entendió? Repito, el número de días es una magnitud y el rendimiento es otra magnitud. Bien, ahora con eso trabajaremos, ¿ya? Con eso trabajaremos. Vamos a verificar con eso. A ver, escúchame, acá te voy a explicar los datos. Primero nos han dicho que lo pueden hacer en 120 días. Eso es lo primero. Pero ahora dice, ¿cuántos días tardará? No sabemos. X. Sabiendo que el rendimiento es el triple del anterior. O sea, si el rendimiento era 1, ahora es 3. El triple. Suficiente. Pregunto, ¿qué relación guardan? ¿Directa o inversa? Es inversa. Inversa. Es inversa, muy bien. Correcto, pero ¿por qué es inversa? Porque a mayor rendimiento Menor, demora menos no. tiempo. ¿Por qué? ¿Qué significa rendimiento? Rendimiento equivale a decir cuánto trabajo hacen, ¿cierto? Y mayor rendimiento significa que hacen más trabajo en un mismo tiempo. Entonces, si hacen más trabajo en un mismo tiempo, demorarán menos días. Por ser entonces inversamente proporcional, debo multiplicar. 120 por 1 es igual a X por 3. 120 entre 3 es la respuesta. Y sí sale 40. 40 días es lo que van a demorar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, era 55 problemas es lo que van a resolver. ¿Listo? Muy bien. Voy a poner acá otra pregunta. A ver, vayan leyendo esta pregunta y me dicen qué magnitudes ven.
Acá está. Bien. ¿Listo? A ver. ¿Cuáles son las magnitudes que se pueden notar en este problemita? A ver, me escriben al chat. ¿Cuáles son las magnitudes que pueden notar? ¿Cuáles son? Ah? ¿Cuáles? ¿Me escriben? Muy bien, Cifuentes. Número de máquinas, número de latas y cuántas horas. Perfecto, Cifuentes. Muy bien. Máquinas, latas y horas. Perfecto. Listo. Ahora vamos a poner acá las magnitudes. ¿Ya? Entonces sería la pregunta número 3. ¿Cuáles son? Número de máquinas, número de latas y cuánto es el tiempo en horas. Listo. De acuerdo al dato, nos dan un primer caso. Ya lo voy a poner aquí. Dice, 12 máquinas, son 12 máquinas, pueden producir 35.000 latas de leche. 35.000 latas de leche. En 21 horas de trabajo. 21 horas. ¿Cuántas latas podrá producir en 18 horas? No sabemos, X latas, las horas son 18. ¿Ya? Un grupo de 24 máquinas similares. 24 máquinas similares. ¿Listo? ¿Qué se hace? Una magnitud se compara con todas las demás. ¿Listo? El número de máquinas con el número de latas. Primero a ellas dos. ¿Qué relación guardan el número de máquinas y número de latas? A ver, veamos. Si tienes que producir más latas de leche, ¿necesitas más o menos máquinas? Más máquinas. Correcto. Entonces, para hacer más latas, necesito más máquinas. Sí, es correcto. Eso sería entonces directamente proporcional. Máquinas con horas. ¿Qué relación guardan el número de máquinas y número de horas? Si tengo que producir, si tengo más máquinas, las latas que necesito hacer, ¿lo haré en más horas o menos horas? Menos horas. Así es, cuando hay más máquinas, cuando tienes muchas máquinas para tu producción, en menos tiempo culminas tu trabajo. ¿Sí o no? ¿Se entiende el mensaje o no? Sí, profesor. Entonces, a más máquinas, en menos tiempo hago el trabajo. Eso es inversa, porque él aumentó y él disminuyó. ¿Cuál es nuestra proporción? La proporción es así. Se pone primero número de máquinas. Listo. Como es directa con el número de latas, acá abajo va el número de latas. Como es inversa con las horas, multiplicaremos con el número de horas.
Y esta es la proporción que vamos a usar. A ver, me dictas por favor la proporción las dos veces. Díctame por favor. Empieza. Máquinas del primero. 35.000. ¿Cuántas horas? En el primer caso son 21 horas. ¿Está bien? Ya. ¿Cuántas latas ha producido? Ah, ya. He puesto mal aquí. Porque el número de máquinas, ¿cuánto era? 12. Ahora sí. Listo. Entonces, 12 máquinas, 21 horas. El número de latas va abajo. Ahora sí, número de latas es 35.000. Ahora sí, muchachos. Díctame el otro. Las máquinas del segundo, 24 máquinas. Las horas del segundo, 18 horas de trabajo. Y el número de latas del segundo, eso quiero saber. A ver, resuélvelo. A ver, vamos a simplificar. Arriba y arriba primero. Puedo sacar doceava, que es 2, y doceava, que es 1. Puedo sacar tercia, que es 7, y tercia, que es 6. Puedo sacar séptima, que es 5.000, y séptima, que es 1. Me quedó 1 por 1. Me quedó abajo 5.000. Acá arriba, ¿qué me quedó? Díctame. 2 por 6 sobre X. Y 2 por 12 6, sobre X. 12. 12 sobre X. X. Listo. Multiplicas en aspa. X por 1. Y 5.000 por 12. 60.000. Listo. Perfecto. ¿60.000 qué? 60.000 latas de leche. ¿Ya? Esa es la producción que habrá tenido. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Eso es regla de 3 simple o compuesta? Compuesta, ¿Por qué es compuesta? porque tiene más de 2 magnitudes. Claro, hay más de 2 magnitudes. Perfecto. Muy bien, continuamos acá. Te voy a mostrar la pregunta número 4. Por si acaso esta ficha la vas a encontrar en tu plataforma. Bueno, acá hay más cositas. Incluso dice la fuente. ¿La fuente cuál es? La Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Bien. Hablan de 20 obreros durante 6 días, trabajando 8 horas diarias, hacen una zanja de 20 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Cuántos días necesitarán 12 obreros trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad? En un terreno de triple de dificultad que la anterior. Muy bien. En este caso hay una proporción que debemos saber para ponerla de frente, ¿ya? Te voy a indicar cuál es esa proporción. Fíjate acá. La proporción es así. Vamos a poner así. Para una obra. En los problemas donde tengas que realizar una obra. ¿Ya? Usualmente cuando hablamos de una obra, acá hablamos de cuántos obreros trabajan. De cuántos días van a trabajar. De cuántas horas trabajan al día. De la eficiencia. ¿Ya? Del tamaño de la obra. Y la dificultad. Y la dificultad. Esas son las magnitudes que van a aparecer. ¿Ya? Así es. Acá ahora, ¿cómo se comparaba? Coges una magnitud y comparas con todas las demás. Todas, sin excepción. Con todas las demás. A ver, dime. Obreros y días, ¿qué relación guardan? A ver, Vázquez.
Cuando hay más obreros, ¿se hacen más o menos días una obra? Menos días. Muy bien, a más obreros, menos días. Y como es contrario, eso es inversa. Obreros y cuántas horas trabaja al día. A ver, pregunta. Cuando hay más gente trabajando, más obreros, ¿a cada uno le toca más horas de trabajo o menos horas de trabajo? Menos horas de trabajo. Así es, porque cuando hay más gente, a cada uno le toca menos trabajo que hacer. Entonces, a más obreros, menos horas. Eso significa inversa. Obreros y eficiencia. Eficiencia, por ejemplo, yo te hago una pregunta a ti. Un carpintero experimentado y un carpintero novato, ¿cuál tiene mayor eficiencia? El experimentado. Claro, porque el experimentado ya sabe todo cómo hacerlo, ya tiene práctica. Entonces, es lógico pensar que el carpintero experimentado haga más trabajo y el novato haga menos trabajo, porque recién está aprendiendo. Entonces, muchachos, a eso le llamamos eficiencia o rendimiento. Acá la pregunta es esta. A menor eficiencia, ¿necesitaré más obreros que trabajen o menos obreros? A menor Más obreros. ¿necesitaré más o menos obreros? ¿Cómo era? A ver, jóvenes, pregunta. Si los trabajadores son menos eficientes, para cumplir con mi trabajo, ¿necesitaré más trabajadores o menos trabajadores? Más trabajadores, profesor. Más trabajadores. Exacto. A menor eficiencia, más trabajadores. Y eso es inversa. ¿Ya? Obreros con obra. Si tengo que hacer más obra, ¿necesito más o menos obreros que trabajen? Más obreros. Más obreros. Perfecto. Cuando tengo que hacer más obra, necesito más obreros. Eso es directa. Obreros y dificultad. Obreros y dificultad. Si la obra es de mayor dificultad, o sea, es más trabajoso, mayor dificultad. A mayor dificultad, ¿necesito más o menos obreros? Más obreros. Correcto. A mayor dificultad, más obreros. Eso significa que es directamente proporcional. Bien, jovencitos, y de acá sale una proporción que ya no vas a olvidar nunca. ¿Ya? Esto lo tienes que aprender sí o sí. ¿Qué vamos a poner acá? La magnitud obreros va primero. ¿Ya? Número de obreros. Luego, escúchame. Con los que son inversa, ellos tres son inversa con obreros, deben multiplicar a obreros. Por eso lo pones al costado. El tiempo, que es número de días. ¿Qué más? La cantidad de horas al día. HD es esto, ¿ya? ¿Qué significa HD? ¿Cuántas horas trabajan al día? Y la eficiencia. Listo. Y la obra y dificultad tiene que ir abajo dividiendo el tamaño de la obra y la dificultad de la obra. Jovencitos, a toda esta expresión se le llama la proporción que se debe cumplir. ¿Ya? Esto se llama la proporción que siempre se cumple. ¿Ya? Y nos permite sacar ecuaciones. A ver, pregunto, Castillo, ¿cuáles son las magnitudes que están abajo, Castillo? Obra y dificultad. Ya, esas son las únicas que están abajo siempre. Las demás se multiplican arriba. A ver, repito, ¿cuáles son las magnitudes que están abajo?
Obra y dificultad. Obra y dificultad. Rojas, ¿me escuchas? Rojas. Rojas, Profesor, ¿me escuchas? ¿Cuáles son las magnitudes que están abajo, Rojas? obra y dificultad. Obra y dificultad son las magnitudes que deben ir abajo. Las demás van arriba multiplicándose. ¿Ya? Bien. Esto vas a aprenderlo al revés y al derecho porque esto se utiliza en los problemas que ya hemos mencionado. Fíjate entonces la pregunta número 4. Ahora sí tiene mucho más sentido, ¿ya? A ver, lo voy a leer yo. Escúchame. 20 obreros sería número de obreros. ¿Ya? Son 20. Durante 6 días, ese es número de días. Son 6. Trabajando 8 horas diarias. Horas diarias es 8. Hacen una zanja de 20 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Jóvenes, eso significa como una caja de zapatos. Y una caja de zapatos tiene largo, ancho y altura. Y ese tamaño se evalúa como un volumen. ¿Ya? Y el volumen equivale a la obra, entonces. ¿Cómo se calcula el volumen de una caja de zapatos? Multiplicando largo por ancho y por altura. Entonces, de acuerdo a lo que nos dieron, es así. 20 metros de largo por 3 de ancho y 2 de profundidad. 2 de altura. Listo, así lo dejas. No lo peres, ¿ah? Déjalo así nomás. Ahora dice, ¿cuántos días necesitarán 12 obreros? Entonces acá tú dirás, los días no sabemos, pero los obreros son 12. ¿Qué más? Trabajando 6 horas diarias, ya no es 8, sino 6. Y la zanja es 15 metros de largo, 2 de ancho y 1 de profundidad. Entonces sería multiplicar 15 por 2 por 1. Listo. Eso es. En un terreno de triple dificultad que lo anterior. Entonces la dificultad es el triple. Quiere decir que si acá la dificultad era 1, ahora la dificultad es 3. Ya está. Tengo un caso para reemplazar y segundo caso para reemplazar. Y los dos reemplazos al multiplicar, al igualar, formamos la ecuación. A ver. Primer caso, segundo caso. ¿Ya? Para hacerlo rápido, ¿cuáles son las magnitudes que deben ir abajo? Obra y dificultad. Ya. Me vas a dictar acá. La obra habrá sido entonces 20 por 3 por 2. Eso abajo. Y la dificultad acá es 1. Ya, lo demás multiplica arriba. Díctame arriba. 20 por 6 por 8. Listo. Al otro lado hacen lo mismo. La obra es 15 por 2 por 1. Eso va acá abajo. Y la dificultad es 3. Arriba multiplicas lo demás. 12 por x por 6. Listo. Simplificamos. Se va el 20. 3 por 2 se va con 6. ¿Qué más? Acá. 2 por 3 se va con 6. ¿Qué más? Cuarta es 3 y cuarta es 2. Tercia 1 y tercia es 5. Este 5 pasa a multiplicar por 2. Y acá solamente me quedó x.
Por lo tanto, la respuesta es 10 días. ¿Ya? Días es la respuesta. Esa es la respuesta del problemita. Y es una pregunta de examen de admisión a la Universidad Católica del Perú. Pero jovencitos, estas preguntas te vienen no solamente en la Católica, te vienen en cualquier universidad del país. ¿Ya? Bueno, universidades serias, pues, ¿no? Universidades donde postular, ingresar, es todo un mérito. Porque también hay universidades particulares donde ingresar no tiene ninguna dificultad de ningún tipo. Donde ingresar no es mérito académico, sino es mérito económico. Bueno, entonces acá. A ver, fíjense. Acá. Todos van a trabajar esta pregunta número 5. Ya, acá lo voy a poner, aunque ya estamos al borde, no hay problema. Es la misma idea. Es la misma idea. Dice 20 obreros por 6 días de 8 horas diarias. Hacen una zanja de 20 por 3 por 2. De 20 por 3 por 2. ¿Listo? ¿Cuántos días más necesitarán 12 obreros trabajando 6 horas diarias? 12 obreros de 6 horas diarias. No sabemos los días, le llamamos X. Bien, acá lo voy a poner para que tenga orden. X días, 6 horas diarias. ¿Qué más? 15 metros de largo por 2 de profundidad. 2 de ancho y 1 de profundidad. En un terreno de triple dificultad. Triple dificultad. Si acá es 1, acá es 3. Si no me equivoco es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Profe, eso le iba a decir que es lo mismo del Ya. anterior. Pero, ¿en qué ha cambiado? ¿Mm? Algo ha cambiado. ¿Sabes qué ha cambiado? Que te están preguntando cuántos días más se necesita. ¿Cuántos días más? Acá habías utilizado 6 días. Acá has utilizado, te va a salir a 10 días. Pero a ti te preguntan cuántos días más. Entonces no es lo mismo. Ha cambiado ligeramente. ¿Qué ha cambiado? Que acá se demoró más que allá. ¿Cuántos días más? ¿Ah? 4 días más. Ya, esa es la respuesta. Entonces, ojo, ¿ah? Es verdad que operando me sale lo mismo, me va a salir X10, pero no me piden eso. ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Cuántos días más se demora? ¿Ya, muchachos? Entonces era muy parecido, sí, pero no piden lo mismo. Había que hacer una restita todavía. Muy bien, eso sería todo por hoy. Ahí nos vamos a quedar, muchachos.